semanas de ya, casi. Muy contentos con todo lo que está ocurriendo en el Congreso Zona 2015 y también muy agradecidos con nuestro Dios, con el privilegio de tener esta fin de semana y en el tiempo de conferencias de la familia al señor Adrián Trieri, uno de los conferencistas de este evento. Adrián, argentino, vive en Buenos Aires, casado, ya nos ha visitado en una ocasión, estuvo en un taller con padres y también en el retiro de nuestros jóvenes, estuvo ya hace creo que un año aproximadamente. Nos alegra mucho, Adrián, que estés aquí, que hayas tenido este tiempo con los jóvenes, con nosotros, y bueno, él ahora nos vas a contar un poco de lo que vas a estar hablando en esta semana de conferencias que va del lunes a miércoles a las 7:30 de la noche. Muy importante. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué tal si le damos un cariñoso aplauso de bienvenida a Adrián? Muchas gracias. Muy buenos días. Para mí es una alegría enorme estar nuevamente en la iglesia. Ya tuvimos un encuentro, creo que el viernes, ¿no? El viernes a la noche y hoy a la mañana, y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Muy contento de estar en este lugar, ¿no? Una de las cosas que compartí en el primer servicio es, ustedes saben que nuestra mente registra información por la intensidad que la información impacta en nuestros sentidos. ¿Sabía esto, no? Es decir, nuestra mente registra las cosas por la intensidad con que los sentidos ofrecen esa información. Por ejemplo, si algo nos gusta mucho o algo nos disgusta mucho, lo retenemos mucho más fácilmente. ¿Está bien? Porque nuestros sentidos trabajan a través de la intensidad. Un ejemplo claro es, saben que yo conocí a mi esposa porque ella me dio el peor café que tomé en mi vida. De verdad, yo fui a predicar y ella le tocaba servirme un café y creo que tomando ese café estuve en las puertas del Hades. Pero así la conocí, no, era imposible olvidarla. Y esto, ¿saben por qué lo comento? Porque sabe que de la misma manera que nuestra mente registra y mantiene en su memoria a través del impacto que hace esta información a través de los sentidos, también se desgasta fácilmente con la repetición. Es decir, cuando nosotros vemos un cuadro muy lindo y lo vemos una vez, lo vemos dos veces, lo vemos tres veces, después ya no nos impacta tanto. ¿Por qué? Porque los sentidos se van desgastando, ¿no? Y yo creo que esto es algo que los cristianos no deberíamos permitir. Llegué acá a Bogotá y yo amo esta ciudad. Me encanta esta ciudad, me parece hermosísima. Y lo primero que siempre digo es, ¡ay, qué linda que se ven las montañas! Y siempre hay un bogotano que dice, ¡sí, tan linda! ¡Qué linda que es la gente acá! ¡Linda la gente! ¡Ay, tengo unas ganas de tomar un café! ¡Sí, tomemos un café! Porque claro, ustedes ya están acostumbrados a todo esto. Y uno que viene de afuera se queda deslumbrado. Pero como la repetición hizo que los sentidos se perdiera ese impacto, yo les animo a que no permitan que esto suceda, sino que día a día, gracias al Señor por la ciudad que tienen, por el país que tienen, por la bandeja paisa, ¿no? Por las arepas, por el café, ¿no? Y toda esa gloria de Dios derramadas en este suelo. No nos acostumbremos, que nuestros sentidos no se acostumbren, y demos gracias al Señor por todo lo que nos da día a día, ¿no? Les cuento, ¿sí? Me llamo Adrián Intrieri, soy psicólogo, me especialicé en adolescencia y en familia. Estoy casado, así que lo lamento, hermanas. Pero sigan orando, ¿no? Tuve la oportunidad de escribir algunos libros, dentro de los cuales hay dos, había más, pero ya se fueron vendiendo, y para mí sería un honor que usted los pueda adquirir y que el Señor bendiga su vida. Yo sostengo que, ¿saben? Antes la iglesia evangélica se conocía como la iglesia del pueblo. ¿Saben que antes una de las cosas que caracterizaba al evangélico era que leía la Biblia? Era muy lector de la Biblia. Algo ha sucedido que fuimos abandonando el hábito de leer. Yo creo que tenemos que volver a levantar el hábito de la lectura entre nosotros, porque Dios eligió revelarse a través de la lectura, la escritura, ¿no? Y la Biblia se debe leer, ¿no? Para comprenderla, para atesorarla.
Así que se lo dice a alguien que es adicto a la lectura. No sé cuánto le gusta leer, a mí me gusta muchísimo leer. ¿Cuántos le gusta leer? Ok. Yo siempre digo que es adicto a la lectura el que entrando al baño necesita seguir leyendo, agarra el champú, lo da vuelta y seguir leyendo. ¿Les pasa eso? Y entonces para mí sería un honor si usted pudiera adquirir uno de estos libros, y sería un honor si usted me permite dejarle alguna palabra ahí en el libro. No, a mí siempre que está el autor me gusta llevármelo firmado, así que para mí me bendeciría mucho si usted me permite hacer eso, ¿no? Vamos a tener lunes, martes y miércoles una jornada muy interesante donde lo vamos a estar capacitándonos, divirtiéndonos, riéndonos, pero también reflexionando sobre cómo podemos ser mejores padres. Así que vamos a estar hablando sobre las 5 disfunciones de los padres de hoy, que no sucede acá, ¿no? No, estaba esperando algún amén por la duda, ¿no? Todo sucede en Tunja, en Cali, en Medellín, pero en Bogotá no sucede. Amén. Y vamos a estar hablando el primer día entonces de eso, el segundo día vamos a estar hablando de cómo podemos hacer que nuestros hijos maduren. Amén también, ¿no? Y el último día, ¿cómo podemos hacer para nosotros mirarlos con los ojos de Dios? Así que creo que va a ser 3 jornadas divertidas, pero a la vez con un espacio para reflexionar. Así que los espero, lunes, martes y miércoles 7:30 aquí en este lugar. Muy bien, vamos a comenzar con la palabra de esta mañana, ¿no? Lo dije hoy a la mañana y quiero repetirlo. Estoy en un tiempo especial en mi vida. Tengo 44 años, aunque parezco de 23. Y saben que estoy llegando en un momento en donde mi preocupación es acerca de mis hijos. Max tiene 7 años, Benjamín tiene 5, son chiquititos, y mi preocupación es qué iglesia les voy a dejar a mis hijos. Estoy muy preocupado, ¿no? Y saben que yo amo la iglesia. Y doy gracias al Señor por la iglesia que tenemos y la iglesia que hemos tenido. ¿Saben que mi autor preferido, uno de mis autores preferidos, tengo 2 autores preferidos, uno es Timothy Keller, que los recomiendo que lo puedan leer, y el otro es Francis Schaeffer. Y Francis Schaeffer fue el primero en decir que nosotros no vamos a la iglesia, sino que hacemos iglesia. Un concepto importante. Nosotros siempre decimos equivocadamente, este domingo voy a ir a la iglesia. La verdad que es un error. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros nos reunimos en el templo, vamos al culto, ¿sí? Pero no vamos a la iglesia, porque la iglesia no es un lugar físico, sino que la iglesia es un tipo de relación, es decir, todos nosotros conformamos la iglesia. Este lugar que tienen, muy cómodo, muy lindo, puede estar o puede no estar, y la iglesia de la colina sigue intacta. ¿Está bien? Porque la iglesia no es este lugar, sino somos nosotros la iglesia. Y entendiendo esto, yo quiero dar gracias al Señor por la iglesia que supo hacer mi abuelo, por la iglesia que hizo mi papá, por la oportunidad que el Señor me dio de hacer a mi iglesia, que fueron todos distintos tipos de iglesia. Por ejemplo, miren, en la época de mi abuelo hubiese sido imposible que haya una batería electrónica en la plataforma, porque no se permitía eso, porque mi abuelo hizo un tipo de iglesia. ¿Está bien? Hubiese sido imposible en la época de mi papá que alguien predique sentado y sin corbata. ¿Por qué? Porque en ese momento no se aceptaba esas cosas. De hecho, no se hubiese aceptado tampoco el tipo de canciones que cantamos recién, porque cantábamos himnos. ¿Se acuerdan? Y gloria a Dios por esas cosas, porque todos hicimos un tipo de iglesia conforme al momento. Pero mi pregunta es, ¿qué viene por delante? ¿Qué va a pasar de acá a 10 años? ¿Qué tipo de iglesia vamos a hacer? ¿No? Voy a correr porque allá hay una hermana muy bonita que quiero verla mejor. ¿Está bien? ¿Sí? Dijo, ¿qué tipo de iglesia viene de acá a 10 años? La iglesia que les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y sabe que entonces esta es una preocupación en mí, porque estoy queriendo que el Señor me ayude a hacer una iglesia distinta. Gloria a Dios por la iglesia que tenemos, ¿entiende? ¿Está bien? Solo puede pensar esto aquel que ama la iglesia entrañablemente. Pero yo digo, ¿qué tipo de iglesia le vamos a dejar a nuestros hijos? Comentaba hoy a la mañana que tuve la oportunidad hace unos meses de estar en 2 iglesias muy grandes de América Latina, una en Guatemala y otra en México, ¿no? En la iglesia Epicentro en Monterrey, donde pastorea Jesús Adrián Romero, y la iglesia Casa de Dios, donde pastorea el pastor Cash Luna. Tuve la oportunidad de estar predicando en estas 2 iglesias, y la verdad que son impactantes.
Las dos son importantes, ¿no? Son realmente impactantes. Por ejemplo, ¿no? La iglesia del pastor Cash Luna costó $80 millones hacerla. ¿Sí? Es una iglesia enorme. Por culto juntan más o menos unas 15.000 personas. Si uno predica el domingo allá, predicas a más de 30.000 personas. Y saben que es impactante el edificio, un edificio sumamente moderno, con escaleras mecánicas, ¿no? Es más, miren, hasta ellos contrataron a la firma de perfume francesa Chanel, ¿sí? Para que les hagan unas fragancias que solo ahí uno lo puede sentir y en ningún otro lado. Uno entra al templo y hay unos vaporizadores que le hagan perfume con un aroma que se llama Casa de Dios. Eso en la Argentina es imposible. Está bien, pero uno dice, bueno, quien tiene un templo de esas características se puede dar esos lujos, ¿no? No vamos a hacer comentarios al respecto. Mi comentario es, ¿y qué viene después de tener un templo de esas características? ¿Qué más puede anhelar uno? Tenés 30.000 personas, 40.000 personas por domingo en tu iglesia. ¿Qué más le podés pedir a Dios? Porque yo me pregunto, ¿qué le vamos a pedir a Dios con respecto a acá 10 años? ¿Qué tipo de iglesia quieren ustedes de acá 10 años? Si le tendrían que pedir a Dios, Señor, quiero hacerte un pedido específico sobre la iglesia de la colina. De acá 10 años queremos que... ¿Y saben cuál es mi inquietud? Que lo primero que nos sale es el concepto de intensidad. Por ejemplo, si somos 500, queremos pedirle al Señor que seamos 1000. Si hay un milagro por domingo, queremos que haya 100 milagros por domingo, ¿no? Si hay una banda que toca en la iglesia, queremos 5 bandas. Si tenemos este templo, queremos un templo mucho más grande. ¿Está bien? Y entonces fíjense que lo que le pedimos a Dios es un concepto de intensidad. Y estoy de acuerdo, ¿saben qué? Pidan eso. Y no hace falta ni que lo pidamos, ¿saben por qué? Porque Dios se los va a dar. ¿Está bien? Cuando uno predica, la palabra no vuelve vacía, así que van a ser 1000 y van a tener un templo mucho más grande. Eso el Señor ya se los dio. Eso es como que el Señor dice, eso no me lo pidas, si yo ya te lo di eso, tranquilo. Cuando estás en mis caminos yo bendigo, así que eso ya lo tienen. Pero entonces, ¿qué pediríamos? Que no fuese el concepto de intensidad. Y no sé qué les pasa a ustedes, les cuento lo que me pasa a mí. No sé qué pedirle si tengo que sacar el concepto de intensidad en mi vida. No sé qué pedirle a Dios. No, la verdad que no fui enseñado para no pedir cantidad. No sé si les pasa lo mismo. Cuando pienso en la iglesia que viene, pienso que Dios va a levantar una generación donde va a aprender a no pedir cantidad. Y por eso quiero contarles esto, lo que está en mi corazón, compartir con ustedes lo que está en mi corazón. Saben que en mi familia nos gusta muchísimo el arte, muchísimo. Ya me dijeron que hay una exposición de artistas latinoamericanos acá en la ciudad, así que le voy a pedir a Miguel que mañana me lleve. Ya teníamos planeado ir al Museo de Botero, pero quiero también conocer artistas colombianos. Me gusta mucho la pintura, ¿está bien? Y con la familia, cuando tenemos algo de dinero, invertimos en pinturas, ¿está bien? ¿No? Y yo fui un ignorante durante muchos años y cuando uno se va metiendo en estas cosas empezás a aprender algunos detalles, ¿no? Es interminable el conocimiento, pero uno va aprendiendo. Y una de las cosas que aprendí es que cuando uno compra una pintura muy conservadora, muy tradicional, antigua, no solamente tenés que pensar en el lienzo, sino que tenés que pensar en el marco, porque el marco es tan importante como la pintura. Las pinturas modernas no tienen esta lógica, pero las antiguas sí. ¿Está bien? Las tradicionales sí. Entonces, cuando tuvimos oportunidad de comprar algunas pinturas tradicionales, siempre nos dicen, bueno, qué tipo de marco le van a poner. Y a veces es más caro el marco que la pintura, porque algunos son laminados en oro o en plata, tallados a mano, de maderas antiquísimas, cedro, por lo general, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces uno va aprendiendo que el marco es tan importante como el lienzo. Entonces quiero presentarles un escrito que nada más y nada menos que lo escribió Juan en su Evangelio, y quiero que primero construyamos el marco, pensando en esto, en la iglesia que viene. ¿Está bien? Vamos a construir primero el marco. Juan capítulo 13, verso 1, los que lo quieran buscar. Acá nos encontramos con una situación muy particular y vamos a descubrir entre todos. Quiero que estén atentos y que entre todos podamos armar esta enseñanza. ¿Está bien? ¿Sí? Leemos Juan 13:1, dice así: antes de la fiesta de la Pascua,
Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vuelvo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hay dos conceptos muy importantes en este pasaje que construyen el marco. A ver si se dan cuenta. ¿Qué dos datos son muy importantes a la hora de construir el marco de lo que vamos a estar hablando? Hay dos datos muy importantes encerrados en este pasaje. A ver si los descubren. Sí. Había llegado su hora. Muy bien. Lo primero que nos encontramos es que Jesús sabe, toma conciencia, plena conciencia de que su hora había llegado. Ya no tenía más tiempo. Ya venía la cruz. Y Jesús lo sabe esto. Entonces encontramos a un Jesús que tiene la última conversación con sus discípulos. ¿Está bien? Jesús había tenido muchas conversaciones con los discípulos. Y en la mayoría de las veces los discípulos no habían entendido nada. ¿Sí? Como nosotros. Todavía nosotros seguimos predicando sobre cuestiones y todavía no lo entendemos muy bien, ¿no? Y así les pasaba a los discípulos. Para colmo, Jesús enseñaba en su gran mayoría mientras caminaba. Mientras caminaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, iba explicándole cosas a los discípulos. Así que debe haber sido muy incómodo entre el cansancio. Miren, cuando yo camino acá por Bogotá, yo que vengo de cero bajo el cero nivel del mar, acá estamos 2600, ¿no? Yo acá o camino o respiro, ¿no? Es decir, no puedo hacer las dos cosas. Así que a mí me sería muy difícil que alguien me hable caminando. ¿Está bien? ¿No? Estábamos desayunando con un hermoso matrimonio que ustedes lo deben conocer, con Rafael, ¿no? El hermano Rafael Campos, y estábamos desayunando y Rafael me dijo, nuestra casa está cerca de la iglesia, podríamos ir caminando. Y yo digo, no, Señor Dios, toca el corazón, toca el corazón. ¿Cómo hago para caminar y respirar a la vez? ¿No? Porque me agito mucho por la altura acá, ¿no? Y no, vinimos en auto, el Señor tocó el corazón, ¿no? Y saben que los discípulos habían escuchado a Jesús en un montón de enseñanzas y muy pocas veces lo entendieron. Entonces Jesús sabe que su hora había llegado. Marco, ¿no? Vamos a armar el marco antes de hablar del lienzo. Sabe que su hora había llegado, entonces tiene la última conversación con los discípulos. Una conversación que va a durar 4 capítulos, de Juan 13 hasta Juan 17. Todo eso es una sola conversación. Nosotros separamos en distintos temas esta conversación y es un error, tenemos que leerlo de corrido, ¿no? Y tiene partes hermosísimas esta última conversación. Pero entonces el primer dato a tener en cuenta es su hora había llegado. Venía la Pascua, ¿se acuerdan? Se reúne Jesús con los discípulos alrededor de una mesa. La famosa, ¿qué mesa? ¿Qué se iba a celebrar ahí? La última cena. Entonces los discípulos rodean la mesa y las mujeres están alrededor. ¿Saben que las mujeres no se podían sentar a la mesa con los hombres? Por costumbres del momento. Entonces las mujeres estaban alrededor dando vueltas queriendo escuchar. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Y ahí Jesús tiene esta última conversación con los discípulos. Entonces, al tener en cuenta, Jesús sabe que su hora había llegado. Segundo concepto muy importante en este pasaje: los amó hasta el fin. Ahora, ¿a quién amó Jesús hasta el fin? ¿A quién? A los discípulos. No se está refiriendo a la humanidad, se está refiriendo específicamente a los suyos. Por eso dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, o como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Se entiende esto? Estos datos son muy importantes para que podamos hablar lo siguiente. Primero, Jesús sabía que su hora había llegado. Y a su grupo, a sus amigos, a su equipo, Jesús los amó hasta el fin. Miren, yo amo mucho. Amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a Dios, amo mi profesión, amo a la iglesia. Pero tengo que serles sincero, no sé qué significa amar hasta el fin. Yo amo mucho, pero la verdad que no sé lo que significa amar hasta el fin. Es que Jesús amó con un amor tan perfecto, incondicional y eterno, que creo que nosotros no le llegamos ni a los tobillos a ese tipo de amor. Y para comprender bien lo que vamos a hablar, tenemos que tener en mente este marco. Jesús sabe que su hora había llegado y ama a los discípulos, a su grupo de amigos, los ama hasta el fin. Verso 3 dice:
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué dato importante encontramos en este versículo? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué les parece? ¿Qué dato es importante? ¿Cómo? Sí, pero fíjense lo que dice el texto. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué dato les parece importante? No lo digan en lenguas, díganlo en español. Eso lo sabemos desde antes, porque también lo aclaró antes. ¿Saben cuál es lo importante? Por primera vez se menciona que Dios le dio a Jesús todo el poder en sus manos. Miren lo que dice acá. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Saben? Miren, esto no es un dato para pasarlo muy rápidamente. Primero, cada vez que Jesús a lo largo de su ministerio en esos 3 años había hecho un milagro, no hacía ese milagro si el Padre no se lo permitía. Por eso Jesús dice, Padre, para que tu nombre sea glorificado, y entonces hace un milagro. Es decir, el Padre, en estrecha relación con el Hijo y con el Espíritu Santo, accionaban los milagros. ¿Se entiende esto, no? Es decir, era Dios quien le daba potestad a Jesús. En su naturaleza divina y humana había una estrecha relación en la Trinidad. Nada hacía Jesús que el Padre no se lo permitiera. ¿Está bien? Y ustedes pueden ver todos los milagros de Jesús, la cantidad de veces para que tu nombre sea glorificado, etcétera, etcétera. Ahora, en este pasaje encontramos por primera vez, dicho por Juan, que Dios le da todo el poder en las manos a Jesús. Y entonces se va a cumplir lo que dice después Filipenses, que Él fue obediente hasta la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús, teniendo todo el poder en sus manos, podía haber tomado la decisión que quisiera. ¿Está bien? ¿Sí? Podía haber dicho con un chasquido de dedo, podía haber dicho, listo, no voy yo a la cruz, que vaya el pastor. Él es un buen pastor, ¿no? Entonces que muera por todos nosotros. Gracias, pastor. Sin embargo, Jesús, teniendo todo el poder en sus manos, fue obediente. Ahora, ¿les pasó alguna vez de pensar, si ustedes tuvieran la oportunidad de pedirle a Dios poder, qué le pedirían? Si fuésemos superhéroes, ¿qué tipo de superhéroes te gustaría? Si fueses un X-Men, ¿qué tipo de poder te gustaría tener? ¿Cuánto te gustaría tener fuerza? Levanta la mano. Velocidad, limpias tu casa en 1 segundo. ¿A cuántos les gustaría teletransportarse? ¿Se agarra un trancón? ¿A cuántos les gustaría leer la mente? El espíritu de Chumerio huye, ¿no? Fíjense que nosotros soñamos con tener todo el poder, ¿no? ¿Se acuerdan de la película Todopoderoso? ¿No? Ahí se ve bien, ¿no? Ahora, teniendo Jesús todo el poder en sus manos, ¿no? Esto es el marco. El marco es, su hora había llegado, los amó hasta el fin, y Jesús tenía todo el poder en sus manos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Vamos al lienzo ahora. Teniendo este contexto, teniendo todo el poder en sus manos, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzando a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué raro, ¿no? Teniendo todo el poder en las manos, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se levantó primero. Yo me imagino a los discípulos diciendo, ¿dónde va el maestro? Qué raro, se lo ve extraño. Pregúntale qué le pasa. No, yo no le pregunto nada. Y Jesús se levanta y se va. Y todos lo deben haber mirado diciendo, ¿qué le pasa? Y cuando vuelve con una toalla atada a su cintura, un lebrillo y agua. Y se agacha a lavarle los pies al primer de los discípulos. Esto para nosotros nos suena muy lindo, ¿no? Ay, sí, el Señor lavó los pies de los discípulos, ¿no? Pero quiero que tomemos la magnitud de lo que significó para los discípulos esto. Y no quiero ser muy, por favor, no quiero faltarle respeto a nadie, pero solamente quiero hacer un ejercicio para que tomemos la magnitud de lo que significó. No quiero ser grosero, pero imagínense, es como lo que sintieron los discípulos en ese momento cuando Jesús se agachó a lavarle los pies, que esto era religiosamente incorrecto.
era políticamente incorrecto. Un maestro no hacía eso, un maestro se estaba destruyendo a sí mismo ubicándose en ese lugar. Los maestros no tenían que hacer eso. Por eso los discípulos se quedaron todos conmovidos como diciendo, ¿qué le pasa a Jesús? Se volvió loco. Sería como que un hermano venga y te diga, vas a ir al baño, déjame yo te limpio. Puedes decir, no, deja si somos hermanos en la fe, ¿para qué estamos? No. ¿Cuánto nos sentiríamos incómodos? Yo, ni hablar. Y uno dice, bueno, te amo con el amor del Señor, deja que lo haga. No, gracias, ¿no? Sería como muy raro para nosotros, ¿está bien? ¿No? Así se sintieron los discípulos, ¿entiende? Y para colmo Jesús se acerca, se agacha y toma el primer pie del primer discípulo. No sé a ustedes, pero miren, mi esposa, nos amamos mucho, pero en muchas cosas no nos ponemos de acuerdo. Y a mi esposa, por ejemplo, le encantan los masajes. Recibir masajes, le encanta, ¿no? Cuando vamos a algún lugar de vacaciones siempre busco un hotel que tenga spa donde pueda recibir masaje. Y a mí no me gusta recibir masaje ni me gusta hacer masajes, porque me da como electricidad. Yo no entiendo a las personas que les agradan los masajes, ¿no? Y ni hablar que te toquen los pies, menos. Y a mí me dice, ay, mi esposa dice, ay, qué felicidad los masajes. Para mí es felicidad que me entregues una bandeja paisa. Eso sí es felicidad, ¿no? Y saben que entonces no entiendo, para mí sería muy incómodo, pero quisimos hacer quisimos transformarlo en real esto. Así que yo le pedí a Carlos, el pastor, que preparen unos lebrillos porque quiero que nos lavemos los pies los unos a los otros, ¿está bien? ¿Sí? Los noto medio desesperados, mejor suspende Carlos, ¿no? Si no estamos preparados, mejor lo dejamos para otra oportunidad. ¿Cuántos vinieron preparados para lavarse los pies? Suspéndanlo entonces. Nos sería muy incómodo para nosotros lavarnos los pies. Ahora Jesús, teniendo todo el poder en sus manos, sabiendo que su hora había llegado, tenía muy poco tiempo para hablar con los discípulos, quería ser bien claro. ¿Qué es lo que hace? Le lava los pies. Y comienza con el primero y después sigue con el segundo. No sabemos cuántos lavó. Lo que sí sabemos es que cuando le tocó a Pedro ser lavado, Pedro reacciona. ¿Se acuerdan? ¿No? Yo me imagino Pedro indignado viendo cómo los discípulos se dejaban lavar los pies porque su maestro no lo tenía que hacer. Me imagino Pedro haciendo muecas, diciéndole al discípulo que estaba y diciendo, y Pedro, y el discípulo dice, y ahí la situación incomodísima. Miren lo que dice, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. No se estaba refiriendo a un futuro lejano, se estaba refiriendo a un par de versículos después, porque Jesús iba a explicar lo que estaba haciendo. Entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Qué situación incómoda. Qué situación incómoda por la que ya se habían dejado lavar, que tenían los pies bien limpitos, ¿no? Y deben haber sentido como una especie de culpa, pues diciendo, uy, yo tenía que haber hecho lo mismo, ¿no? Y los demás como diciendo, qué bueno que todavía no me la comí, ¿no? Sin embargo Jesús tira una bomba y les dice a los discípulos, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Ah? Entonces los que tenían los pies lavados dijeron, qué bueno, entonces yo me voy al cielo, ¿no? Qué rara la respuesta de Jesús. Si yo no te lavo los pies, vos no tendrás parte conmigo. Me imagino a los discípulos que estaban queriendo construir su teología y día a día Jesús los revolucionaba con los pensamientos. Ahora deben haber dicho, ¿qué? ¿Cómo que no tendré parte si no me dejo lavar los pies? Resulta que ahora, aparte de aceptar al Señor Jesús y seguir sus enseñanzas, tenemos que lavarnos los pies también para ser salvos. Era como todo muy raro. Uno dice, qué raro que está pasando esto. ¿Y saben lo que dice Pedro? Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Señor, si para ser salvo tenés que lavarme los pies, cepillarme los dientes, hacer todo. Porque yo quiero ser salvo. Una situación muy incómoda. ¿Se imaginan lo que fue esa cena? ¿Saben que cuando nosotros leemos el lavamiento de los pies, comentemos lo que yo creo, sostengo, y esto es una apreciación personal, ¿no? Así que quiero pensar en voz alta.
Yo sostengo que nosotros nos hemos equivocado a la hora de analizar el lavamiento de los pies. Porque ¿qué dos enseñanzas nosotros históricamente le hemos dado al lavamiento de los pies? Cuando hablamos del lavamiento de los pies decimos que Jesús estaba enseñando dos cosas. ¿Qué cosas? A ver. Humildad y servicio. Para mostrarse humilde y para mostrarse servicial. ¿Y saben qué? Jesús no estaba mostrando ni humildad ni servicio en el lavamiento de los pies. Cometimos el error de analizarlo incorrectamente. ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía todo el poder en sus manos, no estaba demostrando humildad. Y no estaba demostrando servicio. Y lo aclara después, cuando miren, lo que sigue después, le dice, ¿no? Así que, verso 12, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo a los discípulos, ¿sabéis lo que he hecho? Yo me imagino un discípulo de... nos lavó los pies, ¿no? Y resulta que ahora, cada vez que nos lave los pies, nos vamos al cielo. Es decir, los discípulos no habían entendido nada. Fíjense que nadie responde nada. Y entonces Jesús aclara que no está hablando ni de humildad ni de servicio cuando les dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. No estoy hablando de eso, quiso decir. Ustedes me llaman que yo soy humilde y servicial. Ok, pero no estoy hablando de eso. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Otro dijo, ahora que tenemos que, para ser salvos, lavarnos los pies, y encima no nos tiene que lavar los pies Jesús, sino que yo tengo que lavarle los pies a los demás. Ahí sí cobra sentido. Hay que sacrificarse para lavarle los pies a alguno. Y después dice Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En este momento yo digo, ¿saben que yo fui a una iglesia a predicar donde todos los domingos toman la Santa Cena y todos los domingos se lavan los pies los unos a los otros? Porque ellos entendieron que Jesús estaba mostrando una nueva liturgia, un nuevo momento en el culto. Adoramos, alabamos, levantamos ofrenda, damos testimonio, levantamos nuestros diezmos y también lavamiento de los pies. Porque ellos supusieron que el lavamiento de los pies Jesús estaba enseñando un nuevo rito en la iglesia. ¿Y saben qué? Jesús no estaba implementando un nuevo rito en la iglesia. Jesús no quería que nosotros tomemos una nueva liturgia. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Si Jesús no estaba enseñando ni humildad ni servicio, ¿qué era lo que estaba enseñando Jesús? Y les pregunto, ¿alguien sabe cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? A ver si alguien lo dice bien. ¿Cómo dice el texto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu mente. Dependiendo de la versión, ¿no? El mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. ¿Está bien? Eso es lo que tenían los discípulos hasta este momento. Hasta el lavamiento de los pies. Porque Jesús les dice lo siguiente, verso 34. Un nuevo mandamiento os doy. Y los discípulos dicen, ¡ay, demasiada información! ¿Cómo que tenemos que lavarnos los pies para ser salvos? ¿Cómo que lo tenemos que hacer entre nosotros? ¿Y cómo que un nuevo mandamiento? Nos va a quedar impar las tablas. Y Jesús les dice un upgrade del mandamiento más importante. Porque fíjense que en el Antiguo Testamento el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con tus fuerzas, con tu mente, con tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Entonces la lógica del mandamiento del Antiguo Testamento estaba centrado en las posibilidades que nosotros podíamos hacer. No es una redundancia. ¿Está bien? Así como sea tu mente, así como sean tus fuerzas, así como es tu amor propio, vas a tener que hacer el resto. A Dios y a tu prójimo. Y entonces estaba muy centrado en nuestras posibilidades. Y se lo dice alguien que es psicólogo, que sabe que la premisa de la psicología es conocerse a sí mismo. Y ¿saben qué? Acá Jesús yo siento que cambió la lógica, porque es como que les dijese, ustedes escucharon que así como sea tu fuerza, así como sea tu mente y así como sea tu amor propio, tenés que amar a Dios y a tu prójimo. Mas ahora yo les digo un nuevo mandamiento con otra lógica. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Verso 34. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis
unos a otros. En el Antiguo Testamento yo amo a Dios con mis fuerzas. En el Nuevo Testamento revoluciona este concepto Jesús hasta tal punto de decirme, ya no me interesa bien cómo sea tu fuerza, ahora tenés que amar como yo amé. Así que no tenés que ser más parecido a vos, sino más parecido a mí. ¿Se entiende? Y miren, cuando yo me pregunto, ¿qué vendrá de acá a 10 años? Yo lo que sé es que Dios va a levantar una generación, una iglesia nueva, en donde no esté tan pegada a sus tradiciones, a sus pensamientos, a lo que le gusta, a lo que escuchó, a lo que fue formado. Ya no va a ser una iglesia parecida a nosotros, a lo que nosotros deseamos, sino parecida a Jesús. ¿Saben que yo tengo un grupo de amigos que nos encontramos en distintas partes del mundo 3 o 4 veces al año, ¿no? Y nos tocó reunirnos en Guatemala, en México, y la semana pasada estuvimos en Argentina en un lugar que se llama Bariloche. Nos vamos reuniendo en distintos lugares, somos 10 personas, amigos, con los que hacemos iglesia. Yo tengo mi iglesia donde hago iglesia y tengo este grupo de amigos que también hago iglesia con ellos. Y saben que nos juntamos para estudiar la Biblia, ¿no? Y en una oportunidad nos juntamos en Monterrey, ahí en México, y compartimos esta enseñanza. Cuando terminamos, uno de ellos fue a hacer carne asada para comer al mediodía. Y saben que donde hay carne y hay fuego, el argentino va, ¿no? Y entonces estaba viendo cómo destruían esa hermosa carne. Y este amigo me dijo, qué lindo el devocional que tuviste. Y yo dije, gracias, pero déjame aclararte algo. Sabes que en nuestra iglesia queremos implementar esto como norma, como ley para hacer iglesia. Nosotros sostenemos que hacemos iglesia cuando nos amamos como Jesús nos amó. Yo dije, ay, qué bueno, ¿cómo hicieron? Entonces él me dijo, yo quiero contarte 2 historias que te van a servir de ejemplo para cuando vos compartas esta palabra. Porque uno de los errores que vimos nosotros es que habíamos transformado el amor de Jesús en un amor romántico. ¿Y saben qué es un error? Nosotros transformamos el amor de Jesús en un amor romántico. ¿Qué significa el amor romántico? Nosotros le decimos así, ¿no? Dígale a su hermano que tiene a su lado, ¿no? Hacemos esto. Creo que siempre hacemos esto. Dígale al hermano que tiene a su lado, te amo con el amor del Señor. Entonces vos haces así, justo está la persona al lado tuyo que no te bancás. Entonces decís, no digo nada, ¿no? Y entonces se lo decís al que tenés a tu otro lado que no lo conoces. Entonces le decís, hermano, lo amo con el amor del Señor. Aunque en realidad te tengo que decirle, no tengo ni idea quién sos. Y cuando me necesites algo no vas a tener mi teléfono porque no me conoces, ¿no? Fíjense que transformamos en un amor romántico el amor de Jesús. Nos decimos que nos amamos, pero después nos cuesta poner en práctica este amor. En 1 Juan mismo vuelve a explicar estos 4 capítulos. Por favor, léanlo. Lean Juan 13 al 17 y lean 1 Juan capítulo 2, 3 y 4, que Juan en las cartas vuelve a explicar esto del nuevo mandamiento. Y ahí es donde dice que si nosotros decimos que amamos solo de palabras, no estamos siendo hijos de Dios. Lo voy a buscar rápido porque si no invento. Dice así, 1 Juan capítulo 3, verso 16. 1 Juan 3, 16. Anótenlo solamente. Dice así, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¡Wow! ¡Qué bomba tira Juan! Dice que si alguien en nuestras congregaciones tiene necesidad y yo no tengo compasión, es decir, no soy empático, no comparto su pasar, ¿cómo se va a entender de que yo tengo el amor de Dios en mi vida? Y después dice, profundiza Juan y dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. 1 Juan 3, 18. Que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Miren lo que dice Juan. Juan dice que no podemos llamarnos cristianos si no mostramos el amor de Dios en acciones concretas.
¿Saben la cantidad de gente que se van enojadas de nuestras iglesias por falta de amor? ¿Saben la cantidad de gente de nuestras iglesias que se sienten solas, que no tienen amigos, que vienen a nuestros cultos y nosotros no les prestamos atención? No tienen a nadie. Y miren, muchas veces parten a la presencia del Señor y nosotros nos damos cuenta que no vienen a los 2 meses. ¿Cómo pues vamos a convertirnos en iglesia si el amor de Dios no está entre nosotros? Saben que hablando con este amigo me dijo, bueno, mira, te voy a contar 2 historias que pasó en nuestra iglesia. Nosotros sí o sí queremos ser un grupo de amigos que se amen hasta el fin y que muestren a Jesús en sus acciones. Entonces, en uno de estos grupos de amigos, un matrimonio anciano, él le detectan cáncer en la garganta y le dan 3 meses de vida. ¿Qué es lo que hizo el líder de ese grupo pequeño? Habló con su esposa, sacaron a sus 2 hijos pequeñitos de la habitación e instalaron a este matrimonio en su casa. ¿Saben para qué? Porque si Dios hacía el milagro iban a festejar todos juntos. Gloria a Dios. Pero si este hermano tenía que morir, el líder le dijo, no quiero que mueras en un hospital. Si tenés que morir, quiero que mueras rodeado de tus amigos. Y se lo llevó a su casa, con la incomodidad que significa llevarse a una persona con cáncer. En 2 oportunidades le agarró hemorragia y despedía sangre de este sector porque el cáncer le había destruido la garganta y salpicaba todas las paredes. Los hijos chiquititos lloraban de miedo y estos hermanos los llevaron igual a su casa. ¿Saben por qué? Porque eso es hacer iglesia. Y saben que este hermano terminó muriendo. ¿Saben dónde murió? En la bañadera de la casa de este líder. Y este líder lo estaba bañando cuando murió. Murió abrazado a su líder. Porque eso es amar. Cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos, no estaba enseñando humildad y servicio. ¿Qué estaba enseñando? Amor. Porque para lavar los pies del otro, para limpiar su suciedad, para acompañarlos cuando caen, se necesita amor, se necesita sacrificio. Miren, nosotros, cuando alguien peca y cae en pecado, lo crucificamos. Y Jesús le lavó los pies. Miren qué distinto que somos nosotros a Jesús. Yo me quedé pasmado con esta enseñanza que me está dando este amigo. Y después dije, te cuento otra. Sabes que nosotros en mi grupo de amigos somos 24 familias, todos líderes de la iglesia, y nos amamos hasta el fin. Pusimos eso como norma. Y sabes que en una reunión, uno de los matrimonios nos dijo, ¿saben qué? Ya hicimos el último de las posibilidades de los estudios y nos dio negativo, no podemos tener hijos. Y todos se compungieron. Y entonces estos dijeron, pero tenemos una sola posibilidad y es de viajar a los Estados Unidos y subrogar un vientre. ¿Saben lo que es subrogar un vientre? Cuando uno alquila un vientre de otra mujer para que depositado tu óvulo con el espermatozoide de tu esposo, lo siembran en el vientre de otra mujer. ¿Saben que esto en América Latina no se puede hacer? Pero en los Estados Unidos se hace. Sale de 80 a 100 mil dólares. Yo no voy a hablar ética y teológicamente al respecto porque yo tengo mi posición, me resulta muy extraña estas cosas, ¿está bien? Así que no voy a hacer una lectura ética, moral y teológica. Quiero solamente quedarme en la enseñanza. Saben que este matrimonio les dijo a todos los líderes, dentro de una semana tenemos que viajar a Estados Unidos para elegir dentro de 16 mujeres cuál va a ser la mujer que va a llevar nuestro hijo. Qué difícil debe ser esa elección. Pero ¿saben qué? Se agarraron todas las manos y comenzaron a orar. Y cuando terminaron de orar, saltó una de las hermanas de ese grupo, amiga, iglesia, y le dijo, ¿sabes qué? No busques afuera, yo quiero ser esa persona. Porque eso es hacer iglesia. ¿Saben lo que significa eso, no? Que vos vas a llevar en tu vientre durante 9 meses el bebé de otra persona, que después no te va a pertenecer ese bebé. ¡Qué sacrificio! Solo eso lo puede hacer una persona que tiene a Jesús en su corazón. Y saben que saltó otro matrimonio que dijo, no, pará, nosotros estamos pensando lo mismo, queremos ser nosotros. Y saltó otro matrimonio que dijo, no, queremos ser nosotros. Y hasta una chica líder, virgen, soltera, dijo, yo creo que soy la mejor. 6 mujeres dentro del grupo de liderazgo se ofrecieron a llevar al bebé de la otra persona. ¿Saben por qué? Porque eso es hacer iglesia.
Venir a la iglesia puede venir cualquiera. Miren, hasta hacer milagros y prodigios, tener profecía, palabra y predicar, lo puede hacer cualquiera. ¿Escucharon bien lo que dije? Hacer un milagro lo puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es mostrar el amor de Jesús. Solo quien tiene en el corazón a Jesús puede hacerlo. Es lo que Satanás no puede ni podrá jamás imitar. Porque milagros pueden hacerlo cualquiera, pero amar como Jesús amó, solo un cristiano verdadero puede hacerlo. Yo me quedé así, como diciendo, nunca más predico de esto. Y me quedé tan mal que me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, no, me revolucionaste la cabeza. Porque me di cuenta que en mis 44 años nunca hice iglesia. Iba donde me congregaba y me peleaba con el del sonido, me peleaba con los de alabanza, me peleaba con el otro, me peleaba con él, porque eso era para mí hacer iglesia. Era luchar por la obra. Y me molestaban ciertas cosas y quería ser una especie de guerrillero dentro de la iglesia, ¿no? Dando mi vida por mis ideales. Y luchaba contra otros hermanos, y competíamos y nos peleábamos. Y ahí me di cuenta que jamás había hecho iglesia. Iba a la iglesia a sufrir, a tratar de transformarla. Y me di cuenta que eso no era hacer iglesia. Y me agarró una angustia. Y para colmo, me dijo, pero ¿qué es lo que tanto te impactó? Le digo, es que nunca hice iglesia. Pero él me dijo, ¿pero vos no tenés amigos? Yo dije, sí, tengo un montón de amigos. No, pero ¿tenés amigos de verdad? Sí, tengo un montón de amigos por todo el continente. Yo puedo venir a Bogotá y quedarme en casa de amigos. Puedo ir a Guatemala y quedarme en casa de amigos. Nada, me dijo, para. No te estoy diciendo esa clase de amigos, te estoy diciendo una clase de amigos en donde si vos y tu esposa llegan a morir, ellos se harían cargo de tus hijos. Y me dijo, si vos y tu esposa mueren, ¿quién se haría cargo de tus hijos? Yo dije, ¿qué? Sí, si vos te llegas a morir y tu esposa llega a morir, ¿quién se quedaría con tus hijos? Yo no sé, mi mamá, mi suegra. Dice, ¿que no tenés ningún amigo que se haría cargo de tus hijos? Yo dije, no, ni tampoco yo me haría cargo de los hijos de mis amigos. Entonces me dijo, ¿qué clase de amigos tenés? Y a mí me hizo mucho daño. Volví de ese viaje llorando. Llegué a mi casa, ustedes pueden preguntarle a mi esposa. Abrí la puerta y me largué a llorar. Porque me di cuenta que no tenía amigos. Miren, yo soy un líder dentro de la iglesia. ¿Y saben lo que creí? La gran mentira de Satanás, que te dice que los líderes tienen que vivir solitariamente. ¿Saben por qué los líderes vivimos solitariamente? Porque no entendimos lo que es hacer iglesia. Porque hasta Jesús tenía su equipo de amigos, aquellos que amó hasta el fin. Y nosotros los líderes tenemos una incapacidad de tener un equipo que amemos hasta el fin. Yo cada vez que me reunía con la gente, yo era el líder. No podía abrir mi corazón mostrándole todas mis miserias, ni ellos iban a lavar mis pies. ¿Saben por qué? Porque yo tenía que ocupar el lugar de líder. Y ahí me di cuenta que nunca había aprendido a hacer iglesia. Cuando estoy pensando en la iglesia que viene, gloria a Dios por la iglesia que tenemos. Gloria a Dios, hermanos, por la iglesia que tienen. Es hermosa. Pero de acá a 10 años, ¿qué le vamos a pedir al Señor? ¿Saben? Con esto termino. Jesús después, unos capítulos después, en la misma conversación, ora al Padre y le dice, Padre, así como vos y yo somos uno, que ellos también sean uno, y que al ser uno, el mundo crea. Al verlos a ellos siendo uno, el mundo crea. Nosotros suponíamos que estaba hablando de la humildad, pero Jesús no estaba hablando de la humildad, estaba hablando del amor. Si nosotros nos amamos como Jesús nos amó, nos sacrificamos por el otro. Si algún hermano de tu grupo, no te digo de toda la iglesia, te digo solo de tu grupo de amigos íntimo, ¿está bien? Se queda sin trabajo, todos los demás dicen, ponemos todos para sostenerlo hasta que consiga trabajo. Si llega a morir, nosotros nos hacemos cargo de tu familia. Si tenés una enfermedad, yo te pago los estudios. Si no podés ir a un campamento, yo te pago ese campamento. Porque esto es hacer iglesia. Y ahí entonces Juan estaría diciendo, bien, lo entendieron. No es con palabras, con acciones concretas que se demuestra el amor de Jesús. La iglesia que viene es una iglesia más parecida a Jesús.
seremos 1000, seremos 10.000, tendrán un templo como ese que veo hermoso, o después vendrá un templo todavía mucho más grande que ese. Pero eso lo hace cualquiera. Lo que no hace cualquiera es amarnos como Jesús nos amó. Tengan todo eso porque Dios se los va a dar. Pero hagamos iglesia como Jesús la hizo. Saben que en el 150 después de Cristo, los cristianos daban su vida como entretenimiento en el circo romano. Abrían el circo romano con leones hambrientos, tiraban a la gente y los leones se comían a la gente. ¿Y saben cuál es la diferencia entre los cristianos y los no cristianos ahí? Que el no cristiano salía corriendo queriéndose escapar y venían los leones y los cazaban solos. En cambio, ¿saben lo que hacían los cristianos? En el centro de la arena del circo romano se abrazaban. Y entre todos decían, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, hasta la muerte juntos y abrazados. Eso es hacer iglesia. Les animo que en esta mañana, entre todos podamos decir al hermano que tenés al lado, no te amo con el amor del Señor, quiero que seas mi amigo. Aprendamos a hacer iglesia, que nadie esté solo en esta iglesia, que nadie la viva solo. Y si vamos a morir, moriremos juntos, abrazados, hasta la muerte. ¿Se animan? Hasta la muerte juntos y abrazados. El mundo está necesitando de los cristianos. Pide a gritos que nosotros demostremos amor. No está pidiendo a gritos que se levante una iglesia distinta, que no sea religiosa, sino que muestre a Jesús. Si el mundo está pidiendo a gritos una iglesia que muestre a Jesús, por favor, hermanos, seamos Jesús. Que el Señor les bendiga. Amén.